Buenas tardes, estudiantes de la materia de psicología médica. Esta tarde toca hablar un tema muy importante, sobre todo en nuestros tiempos en el que se vive mucho. Es el tema sobre estrés. Vamos a definir primero ese término. ¿Qué es el estrés? Bueno, el estrés se puede escribir de esas dos maneras y es una reacción fisiológica provocada por la percepción de situaciones o estímulos aversivos o placenteros, según el autor Walter Cannon. Todos hemos percibido en algún momento de nuestra vida una reacción de estrés ante algo que nos genera fisiológicamente cambios, síntomas y sentimos esto justamente, una respuesta de ataque o huida, una reacción general de alarma o un síndrome general de adaptación, algo que nos provoca salir corriendo, que nos hace sudar, que nos hace sentirnos eh, con síntomas autonómicos que no los podemos controlar directamente. Por tanto, el estrés puede definirse como la respuesta de un sistema autorregulable a una alarma general. La respuesta al estrés es mediada por el hipotálamo. Es una estructura o es la estructura encargada de coordinar las respuestas emocionales, todas estas secreciones hormonales, funciones vitales y de adaptación, y hace que se mantenga una estrecha conexión con el lóbulo frontal y con la amígdala del hipocampo, que sería la estructura encargada de almacenar nuestra memoria sensorial. Entonces acá vemos, ¿verdad? Que está el hipotálamo y específicamente la glándula pituitaria. El lóbulo frontal percibe el peligro. Luego la amígdala coteja la información con su archivo emocional y luego el hipotálamo estimula secreciones hormonales que en milésimas de segundo originan que tengamos una respuesta de adaptación integral, es decir, que todo nuestro sistema empiece a producir, a secretar hormonas, sustancias que nos hacen percibir esas sensaciones de huida, de miedo y que generan el estrés. Pero bueno, ¿qué cosas o qué situaciones pueden llevarnos a presentar estrés? Tenemos que existen estímulos estresantes, tanto físicos como psicológicos. Psicológicos pueden ser mentales o emocionales. ¿Cuáles serían los estímulos físicos? Los más comunes que producen estrés son traumatismos, infecciones crónicas, calor o frío intensos, cirugías, estímulos nociceptivos, es decir, que producen dolor, inmovilizaciones parciales o completas, medicamentos simpático-miméticos, el parto, hemorragias, hipoglucemias severas por ayuno, alergias, falta de sueño, deshidratación. Todas estas situaciones, si analizamos, en algún momento la hemos experimentado y son situaciones comunes que pueden llevar a presentar estrés. Entonces es importante eh, en la evaluación de nuestros pacientes, independientemente de la especialidad, poder ahondar acerca de qué situaciones la persona está pasando en ese momento para saber si no es la causa de un estrés, si no es el estresor. Y estímulos psicológicos. ¿Cuáles serían los más comunes? Emociones fuertes, relaciones amorosas, situaciones que producen ansiedad, es decir, la ansiedad es como preocuparnos por lo que aún no ha pasado, aquello que nos genera incertidumbre, miedo, problemas familiares
y situaciones del diario vivir. Pues actualmente tenemos la situación de la pandemia como un estresor o como un estímulo que está afectando las emociones, ya sea por los duelos, ya sea por que las familias no se pueden ver directamente, bueno, sobre todo pues en los momentos de cuarentena. Y pues eso ha generado un estímulo psicológico muy fuerte para que muchas personas activen todo su todo su sistema nervioso y presenten situaciones o síntomas relacionados al estrés. Pero ¿cuáles son los tipos de estrés? Tenemos el eustrés. Este se considera como un buen estrés, hasta cierto punto necesario, porque es la cantidad óptima, no es dañino y es una cantidad de estrés esencial para la vida, el crecimiento y la sobrevivencia. Este tipo de estrés nos incentiva la vida, nos permite enfrentarnos a retos, nos incentiva para tratar de obtener buenos resultados y adaptarnos a los cambios, ¿verdad? Entonces, ese es el eustrés, algo que nos impulsa, que nos motiva, que nos llena, que como aquella sensación de que yo puedo, o sea, aunque esté estresado, y al hacer las cosas, la persona logra irse tranquilizando y pasa, es temporal, solo es impulsivo, impulsador de las emociones positivas. Pero el distrés se considera un mal estrés, pues llega a ser dañino, patológico y puede destruir el organismo, ya que se va acumulando, la persona llega a enfermar, llega a presentar síntomas físicos aún, y ya no digamos mentales, puede destruir neuronas del hipocampo y lleva a enfermedades propiamente mentales. Acelera el proceso de envejecimiento ya que produce ya problemas de insomnio, produce mucha taquicardia, problemas en la alimentación, alteraciones en gastrointestinales, que por lo tanto lleva a un deterioro en la persona. Bueno, vamos a ver entonces cuál es la reacción general de alarma y el síndrome general de adaptación. Muy bien, ¿qué es la reacción general de alarma? Es aquella respuesta de ataque y huida. Consiste en una serie de reacciones fisiológicas que preparan a los sujetos para pelear o huir. En cambio, el síndrome general de adaptación es una respuesta fisiológica estereotipada del organismo que se produce ante un estímulo estresante, que ayuda al organismo a adaptarse y que es independiente del tipo de estímulo que lo provoca, ya sea aversivo o placentero, ¿verdad? Entonces vemos que la de alarma y la de adaptación son un poquito diferentes, porque la de alarma son poco a poco una serie de reacciones que preparan. Y ya la adaptación es estar en el momento del estrés y que la persona logre adaptarse a esa situación. Cómo cada persona lo hace. Ahora bien, ¿cuáles son las fases del síndrome general de adaptación al estrés? Ya cuando la persona está viviendo una situación o convive con alguna situación de estrés y debe de irse adaptando. Primero está la fase de alarma, luego la fase de resistencia y finalmente la fase de agotamiento. Muy bien. Vemos que en la fase de alarma, aquí es inmediata a la percepción del estímulo estresante, ¿verdad? La persona percibe este estrés y en reacción a un estresor, el hipotálamo estimula las suprarrenales en su parte medular para empezar a secretar la adrenalina, cuyo objetivo es suministrar la energía en caso de una urgencia, aquella huida, ¿verdad? Habrá entonces una serie de respuestas del organismo como aumento en la frecuencia cardíaca, vasodilatación, por eso se ponen rojitos de la cara,
un aumento en la vigilancia, o sea, como una hipervigilia. Y esta también está puesta en juego la noradrenalina. La fase de resistencia. En esa segunda fase, acá se activa solamente si el estrés se mantiene. Si no logró eh, detenerse en la fase de alarma y persiste, entonces se vuelve una etapa o una fase de resistencia. Acá las suprarrenales, pero específicamente la zona fasciculada, va a secretar entonces el segundo tipo de hormona, el tal conocido como cortisol, que el cortisol es bueno y malo. Bueno porque si es necesario ante una situación de huida, nos va persiguiendo un perro bravo, un ladrón, o sea, pero cuando este persiste no es bueno y su papel es de mantener constante el nivel de glucosa sanguínea para nutrir músculos, corazón y cerebro. Y si este se mantiene mucho tiempo, puede llegar a afectar estos órganos. Por una parte, la adrenalina suministra la energía de urgencia y por otra, el cortisol asegura la renovación de las reservas. Esta es una fase de resistencia y el organismo, entre comillas, debe aguantar. Entonces es como que primero activo, luego a ver si resisto y finalmente viene la etapa de agotamiento o la fase de agotamiento. Acá en esta fase se instala solo si el estímulo estresante es continuo, si la persona permanece expuesta a esa situación o a ese estresor por mucho tiempo y persiste. Acá se acompaña de alteraciones hormonales crónicas como consecuencias orgánicas y psiquiátricas. Si la situación persiste, es posible que el organismo se encuentre desbordado, inclusive agotado. Poco a poco las hormonas secretadas son menos eficaces y comienzan a acumularse ya propiamente en la circulación. ¿Cuál viene a ser el resultado de esto? Que el organismo está invadido de hormonas que tendrá un impacto negativo sobre la salud. Y es acá donde pueden aparecer enfermedades como hipertensión arterial, diabetes, ¿verdad? O cualquier otra patología en la que veamos afectado, ¿verdad? Riñones, cualquier órgano blanco que esté expuesto a esa repetición hormonal. ¿Cuál es la secuencia de los procesos fisiológicos durante el estrés? La respuesta del organismo ante una situación amenazante constituye un claro ejemplo de integración neuroendocrina, ya que se desencadenan una serie de reacciones que preparan al organismo a la respuesta tanto de huida, miedo o enfrentamiento. Entonces, como les mencionaba al inicio, una cierta cantidad de estrés es necesario, es adecuado, pero cuando este se mantiene es el problema, ¿verdad? ¿Cuáles son aquellos estresores físicos? Tenemos el frío, ¿verdad? En extremo, el calor en extremo, hemorragias, hipoxias, dolores agudos. Todo eso, ¿qué pasa? Activan las vías nerviosas que llegan a núcleos localizados en la parte superior de la médula espinal y en el tallo cerebral, como es el locus ceruleus, los cuales envían aferentes directamente al núcleo paraventricular del hipotálamo e inactivan una respuesta rápida y necesaria para la supervivencia, pero no requieren mayor interpretación por estructuras superiores del cerebro. Vemos acá que el locus ceruleus es activado por la serotonina, por la acetilcolina y este se inhibe por el cortisol, la dinorfina y el GABA, que es el ácido ácido GABA aminoglutámico.
Luego tenemos que la activación de este núcleo provoca la secreción de noradrenalina en la corteza cerebral, en el hipotálamo, en la médula espinal y en el sistema periférico, en el sistema simpático periférico, contribuyendo a las manifestaciones conductuales del alertamiento y la ansiedad finalmente. Los estresores psicológicos son estímulos que amenazan el estado actual del individuo o provocan un estado de anticipación aun cuando no representan una amenaza inmediata a las condiciones fisiológicas. Necesitan ser procesados por la corteza antes de iniciar la respuesta al estrés para tener un significado fisiológico y dependen en gran medida de experiencias previas, ¿verdad? Eso es importante. Si alguien ya vivió una situación de estrés psicológico previo, pueda que lo logre manejar diferente que una persona que sea su primera situación. Esta información es organizada en las estructuras límbicas, induciendo las respuestas neuroendocrinas y conductuales al estrés. Ahora bien, ¿qué importancia tienen estas estructuras como el hipocampo? Este responde al estrés psicológico decodificando la naturaleza del estímulo por comparación con situaciones previas, ¿verdad? Es el encargado de asociar. La amígdala es partícipe importante en el circuito del estrés y las emociones. La estimulación de esta estructura produce conductas relacionadas con el miedo, aquí está, y con la ansiedad. Ahora bien, el estrés físico. En el estrés físico se activa las neuronas del tallo cerebral y en el estrés psicológico activa las neuronas del sistema límbico. Ambos estresores inciden sobre neuronas del núcleo paraventricular del hipotálamo que sintetizan las hormonas liberadoras de corticotropina. Luego se libera la hormona CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina, a la circulación portal que llega a la pituitaria y controla la síntesis y liberación de corticotropina, que viaja por el torrente sanguíneo a la glándula adrenal, liberando glucocorticoides o cortisol específicamente en el caso de los humanos. En general, el papel del cortisol es movilizar los almacenes de energía para mantener el tono cardiovascular, la energía necesaria a los músculos para efectuar la respuesta al estrés. Un fuerte incremento en los niveles de cortisol por efecto del estímulo estresante va a ejercer un efecto retroalimentador negativo sobre la pituitaria y sobre el hipotálamo, inhibiendo la síntesis y liberación de corticotropina y también de hormona liberadora de corticotropina. Aquí vemos. Las neuronas hipotalámicas no solo secretan su producto hacia la sangre portal, sino que también tienen eferentes hacia otras regiones cerebrales o hacia núcleos localizados en la médula espinal, como son el núcleo del tracto solitario, y también controlan el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, compuesto por el sistema simpático y parasimpático. La respuesta coordinada al estrés incluye la liberación de adrenalina de la médula adrenal en respuesta a la estimulación del sistema autónomo. Esta hormona causa un estado de excitación o de alerta en el organismo, permitiéndole responder al desafío.
La acción combinada de las hormonas, tanto del cortisol como de la adrenalina y el sistema nervioso autónomo, permite una serie de actividades vegetativas, concerniendo varios aparatos, el cardiovascular, digestivo y la activación de diversas vías metabólicas para para proveer las demandas inmediatas del sistema motor, etcétera. Entre las manifestaciones más importantes de descarga de noradrenalina y adrenalina están aumento de la glicemia por glucogenólisis, aumento de la frecuencia cardíaca, del gasto cardíaco y de la presión arterial, dilatación pupilar, es decir, midriasis, vasoconstricción, aumento de la sudoración en manos, pies y frente, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la secreción de glucagón por el páncreas y finalmente esto puede producir patologías como la diabetes, ¿verdad? O hipertensión. Péptidos opioides en la regulación del estrés. Los opioides endógenos contribuyen a la modulación y regulación del eje hipotálamo pituitaria adrenal, incluyendo la respuesta al estrés. Los péptidos opioides disminuyen las respuestas endocrinas y autónomas del estrés, como la beta-endorfina, la nociceptina, orfanina, las encefalinas y las dinorfinas. Son los opioides endógenos naturales. ¿Cómo influye el estrés y el sistema inmune? El estrés, vemos que el cortisol también modula la respuesta inmune e inhibe la producción de citocinas. El cortisol es un potente antiinflamatorio e inmunoregulador que inhibe la producción de interleuquina. Por lo tanto, la sobreproducción o la subproducción de cortisol pueden causar hiperactividad o hipoactividad del sistema inmune. Es decir, los extremos siempre son malos, pero someterse a una situación de demasiado estrés vemos que puede llegar a afectar el sistema inmunológico. El estrés crónico puede generar patologías a distintos niveles. Por ejemplo, debilitamiento muscular, enfermedades como úlceras, colitis, impotencia, amenorreas, envejecimiento prematuro, obesidad, bulimia, anorexia, puede afectar el sistema inmune, producir insomnio, falta de concentración, abatimiento, fatiga, patologías metabólicas, endocrinas, depresión, problemas gastrointestinales, infartos cardíacos, infartos cerebrales, etcétera. Bueno, hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muy importante que controlemos nuestro estrés, que si conocemos personas que estén pasando por situaciones de demasiado estrés, de tanto físico como psicológico, pues que busquen ayuda a tiempo. Cualquier duda, comentario, pues la vamos a estar contestando en el foro de 7 a 9 de la noche en su campus virtual. Está habilitado para que puedan realizar cualquier duda o cualquier comentario. Se les agradece su atención. Pasen feliz tarde.